Buenos días. Cumplimiento de lo conversado el día martes, voy a presentar la clase grabada. Normalmente mis clases van a ir acompañadas de una clase grabada que también tiene previsto un botón de salida. Bien, lo primero que vamos a hacer es retomar un concepto. eh, de plantearla entonces el proceso de organización. Organizar es un proceso. Un proceso tiene una planificación, una ejecución y un proceso de, asimismo, un procedimiento de revisar permanentemente si lo que ejecutamos está de acuerdo con lo que habíamos planificado. Quiere decir que para estudiar la parte de organización y llevarla a cabo en la práctica como un servicio profesional, dentro de nuestra actuación profesional tenemos que tener esta visión. El momento uno de la planificación, eh, vamos a decir que este momento uno es un documento. El momento uno se plasma en un documento que recibe el nombre de planificación. Y esta planificación es la que va a determinar qué es lo que va a hacer la empresa, dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer. Y también vamos a decir que no es que va a ir respondiendo así tácitamente, expresamente estas preguntas, sino que vamos a decir que va a ser un documento que va a contener un conjunto de pautas, de planes, de métodos, de procedimientos y otras medidas de una organización que van a ser diseñadas. ¿Para qué? Para tener con un grado razonable de seguridad. ¿Por qué? Porque existe en riesgo el logro de los objetivos. ¿Cuáles objetivos? Lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que hablaba de la eficacia, eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la información que producía para poder tomar decisiones o rendir cuenta y, por supuesto, el cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Y otro que habíamos agregado como indispensable es proteger los activos materiales o inmateriales. Para el proceso de organización tenemos muchas cuestiones, muchas herramientas a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos el hecho de mirarla a la organización como un sistema que tiene un límite que está dado por la circunferencia, y cada que marca el límite adentro y afuera de la organización. Esta perspectiva de sistema parte de la idea, es una perspectiva del siglo XX, donde se dejan es una forma de resolver el problema de cómo organizar. Ese es el problema. Entonces podemos remitirnos a trabajar con el enfoque de sistema o la perspectiva de sistema que deja fuera los enfoques simplistas de Newton o el cartesiano, que fueron furor en modo de explicar las cosas racional y científicamente, pero cuando tuvimos que organizar la empresa que estaba formada por personas y las personas somos complejas, tuvimos que recurrir a las ciencias biológicas y de ahí trajimos eh, la parte de administración y organización, la teoría de los sistemas. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta cuando uno está organizando es el entorno. El entorno es eso que está, que ocurre, que existe, que sucede más allá de los límites de la organización. Ese entorno, vamos a ver, es diverso y ese entorno impacta decididamente en la organización de la empresa. Luego tenemos la tecnología, que es el conjunto de conocimientos disponibles en un momento determinado. Es la forma de hacer las cosas. La forma de hacer las cosas puede ser la tecnología, para que nos vaya quedando claro, es en la fabricación de pan. La tecnología puede ser tecnología de
la tecnología, por ejemplo, de hacerlo en un horno de barro o la tecnología de hacerlo en un horno rotatorio electrónico. Entonces, la tecnología es ese conocimiento que disponemos o no, o que adoptamos o no en un momento determinado, y ese va a impactar directamente en el proceso de organización. Otra cuestión hay que tener en cuenta es el tamaño de la empresa. Es difícil definir, uno podría decir, pero la definición es grande, mediano o pequeño. Entonces podemos hablar de las grandes empresas y de las pymes, y hoy en día de los emprendedores o microemprendedores. Podemos hablar de las pequeñas cooperativas o de las cooperativas sociales. Entonces vamos a ver que el tamaño, la definición del tamaño, va a depender de muchos elementos y sobre todo de carácter cualitativo. Sin embargo, la ley de pymes, la vieja ley de pymes, cuando definió qué eran las pymes, lo hizo en función de una variable que era la cantidad de empleados. Pero nosotros sabemos que por aplicación de la tecnología, el grado de automatización que puede tener una organización no es un elemento hoy definitivo para determinar el tamaño de una empresa. El tamaño de una empresa tampoco puede ser por los metros cuadrados que tenga, ni por la cantidad de sucursales, eh, ni la cantidad de energía que consuma, o podría ser una combinación de estas, pero el tamaño de una empresa entonces, incluso impositivamente, ha tenido su propia definición. Pero la verdad es que el tamaño es importante porque el tamaño va a determinar algunas cuestiones que ya vamos a ver adelante. La edad organizativa. La vida de las empresas tiene tal cual como la vida de una persona. Tiene la forma de una curva que llega a una meseta y que de ahí comienza a bajar. Entonces, en el proceso de crecimiento, de establecimiento y de instalación dentro del mercado, hasta que se sitúa fuertemente dentro del mercado, que es una meseta donde las probabilidades de crecer no, no están, ya no están tan fuertes ni definidas, comienza la etapa del declive, quizás la muerte de la empresa. Bueno, como estas campanas de Gauss, digamos, que veíamos en estadística, el tamaño, la edad de la organización, no es lo mismo plantear la organización en el momento cero que plantear una reorganización en un momento determinado, que puede ser mientras esté creciendo porque no está creciendo al ritmo esperado, o cuando estamos en la meseta no estamos dispuestos a entrar en un periodo de decadencia, sino que queremos seguir creciendo. La edad de la organización es importante. La edad de la organización se puede medir por los años en que vive, pero también por la etapa en que se van cumpliendo los planes a largo plazo, en que se van cumpliendo los objetivos a largo plazo. El ciclo de vida, saber que va de la mano con lo anterior. El ciclo de vida tiene que ver si estamos en una primera etapa, etapa de meseta o etapa de finalización de la empresa, donde puede ocurrir que lo que estemos haciendo es ya preparando la organización para morir o dando lugar a nuevos productos. Y la estrategia implica cómo nos vamos a posicionar en el exterior, en el entorno, en el mercado donde vamos a trabajar. Si va a ser una actitud agresiva, va a ser paulatina, va a ser cauta, hay que establecer cómo se va a hacer eso, pero eso no queda en un narrativo, o sea, en una expresión de deseo o una cuestión explicativa, sino que tiene que tener un periodo, una planificación en términos. Ahí tiene que haber una línea de tiempo, un gráfico de Gantt para establecer cuál es que se espere que sea un gráfico de Gantt o eventualmente eh, o un grupo o un camino PERT. También existen hoy en día muchos sistemas informáticos que nos permiten hacer el seguimiento de nuestros negocios.
La estrategia, esa es la que va a marcar el ritmo de cómo vamos a desarrollar la vida de la empresa. Bueno, es muy común creer y decir que estamos listos cuando ya tenemos organizada una empresa, cuando hemos logrado el organigrama. Solamente el organigrama, no. Esto es un error. Tener solamente el organigrama es un error. Pensar que con un organigrama ya estamos organizados. Ahora, si el organigrama es el resultado, uno de los resultados secundarios del proceso de organización, entonces esa respuesta, esa apreciación podría ser correcta. Pero en principio, pensar que hemos bosquejado a lápiz un organigrama no puede hacernos pensar que ya tenemos organizada la empresa. El proceso de organización tiene dos resultados. Uno es el diseño organizativo y dos es definir la estructura. Y la representación gráfica de la estructura es el organigrama. He ahí entonces que no podría tener solamente el organigrama sin haberla definido a la estructura y sin haber generado el diseño. Por eso decimos que el proceso de organización comprende el diseño organizativo y la definición de la estructura. ¿Cómo se define, cómo se genera un diseño? ¿Qué comprende el diseño de la organización? Es un proceso complejo y largo. Comprende primero definir la misión de la organización, la visión y los valores que van a alentar la organización. Esto se habla de la definición de objetivos y desde la perspectiva estratégica. Y también tenemos desde la perspectiva operativa, ya poniendo el énfasis en los procesos. Volviendo al aspecto estratégico, lo primero que tenemos que hacer es un cuadro de comando. Tenemos que preparar un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un sistema de costo, hay que definir con qué sistema de costo vamos a trabajar, hay que plantear cuál es la rentabilidad que estamos esperando, pero prender atención cuáles van a ser nuestros clientes, cuál va a ser el mercado donde vamos a trabajar y cuál va a ser nuestra técnica, nuestra táctica de enamoramiento de ese mercado, de ese cliente. Hay que definir cómo se van a hacer las cosas y hay que definir el perfil de nuestro personal. Todo esto eh, tiene que ir acompañado con una visión de que este primer momento en la definición del cuadro de mando no es una cuestión estática, sino que es altamente dinámica y que tenemos que tener en cuenta que siempre cuál va a ser nuestra propuesta de valor al mercado, cómo vamos a capturar la atención del cliente, cuál va a ser nuestra propuesta de valor. Y esa propuesta de valor, ¿en qué le va a cambiar la vida a la gente? Eso es lo que tenemos que pensar. Y tiene que ir acompañado necesariamente, dado que estamos en un mundo dinámico, altamente de cambio, donde lo único que tenemos seguro es que va a haber cambio, es pensar que esto va a tener que ser revisado permanentemente, es decir, que tiene que estar planteado dentro de un ambiente de mejora continua. Bien, lo segundo que tenemos que plantear son los procesos, cómo vamos a hacer las cosas. Hay que establecer dónde vamos a emplazarnos, ya hemos conversado esto, o cerca de los clientes o cerca que va a afectar nuestro proceso de distribución o cerca de los proveedores para que los fletes no impacten tanto dentro. Recuerden ustedes, el sistema de fletes puede ser el sistema FOF o el sistema SIF. Entonces, esto es lo que va a determinar dónde nos vamos a emplazar, cerca del cliente, cerca de los proveedores, y esto puede ser de los proveedores de materia prima o los proveedores de energía. Depende de qué tipo de empresa nos encontremos. También tenemos que pensar, entonces, esto es pensar cómo vamos a hacer las cosas y cómo vamos a hacer las cosas depende, y entonces nos lleva al proceso de diferenciación y integración, que ya vimos, que ya vamos a ver ahora, porque todo esto es presentación de las herramientas que necesitamos para organizar, definir el diseño
y luego vamos a irlo desarrollando a cada uno de ellos. Definir la estructura. Por eso decimos que la estructura está dentro del proceso de diseño. Definir la estructura es definir cómo se van a hacer las cosas y cuya representación gráfica es el organigrama. ¿Cómo se van a hacer las cosas? Y ahí tenemos el proceso de diferenciación y de integración. Acuérdense ustedes que el proceso de integración se concreta a través de la formalización, la centralización de toma de decisiones, el ámbito del control y la estandarización o normalización. Acá es donde se genera el modelo de departamentalización, el modelo de coordinación, el modelo de comunicación y el modelo de flujo de información entre los distintos departamentos. La definición de cómo hacemos las cosas nos habla de cómo nos vamos a vincular con la naturaleza y también cómo nos vamos a vincular con la sociedad, es decir, nuestra responsabilidad social. También vamos a decir que hay que ver el proceso de cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a comunicar y además cómo vamos a verificar el cumplimiento de la misión, la visión y los valores. Es decir, que el diseño organizativo comprende la definición de todos los parámetros necesarios para organizar una empresa, incluye el parámetro de la definición de la estructura, las pautas del sistema de planificación, el sistema de información, el de flujo de información y también comprende el diseño de la estructura. Entonces, para organizar tenemos que organizarnos. Efectivamente, para poder organizar una organización en este juego de palabras, debemos organizarnos. Necesitamos un plan de organización, y para esto vamos a recurrir a desarrollar lo que se llama un sistema de control interno. Porque de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la bibliografía, un sistema de control interno, concretamente a través del autor Rusena, se entiende que un buen sistema de control interno es un buen plan, o sea, el sistema de control interno es un plan de organización. Sin embargo, vamos a ver entonces qué es. Nosotros decimos que un buen sistema de control interno es un plan de organización. Y el control interno, entonces, lo que hace, se puede definir como un conjunto de planes, de métodos, de procedimiento y otras medidas de una institución que son establecidos por la autoridad superior y que han sido pensados con el objeto de proporcionar un grado razonable de seguridad en cuanto al logro de los objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos? Decimos que es un proceso porque organizar no es un acto mágico, necesita el cumplimiento de ciertas etapas. El cumplimiento de varias etapas que es llevado a cabo por toda la organización. Toda la organización, desde la máxima autoridad hasta el último operario dentro de una organización, todos son responsables de que funcione el plan de organización, que funcione el sistema de control interno. Y este control interno, que se vincula con el futuro, está afectado por los riesgos. Por lo tanto, lo único que me va a poder proveer es un grado de seguridad razonable. Ese grado de seguridad razonable, ese grado, va a depender si es alto, medio o bajo. Ese grado va a depender del detalle, del cuidado, de la sagacidad que apliquemos como profesionales en el proceso de organización. ¿Y cuáles son esos objetivos? Los objetivos son los objetivos de toda organización. Eficacia y eficiencia en las organizaciones, producir información útil para la toma de decisiones, el cumplimiento de leyes, normas aplicables, el cuidado de los activos
Y esto lleva, evidentemente, nos lleva a pensar que si estos son los objetivos de la empresa y la organización lo que procura es el cumplimiento de los objetivos de la empresa, en definitiva, estos objetivos son apropiados por el control interno, por lo cual nos lleva a decir que el control interno tiene estos objetivos: eficacia y eficiencia en las operaciones, fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de leyes y normas aplicables. En el momento 2, en el momento 2 en que vamos a ejecutar la organización, porque una cosa es planificarla, otra cosa es ejecutarla, en el momento de ejecutar el proceso de organización, lo primero que tenemos que prestar atención es, por supuesto, a tener los objetivos que ya lo teníamos en la planificación, objetivos que pueden ser estratégicos, tácticos u operativos, según a qué nivel de la organización correspondan. Y hay que atender, lo primero que tenemos que atender es cuáles son aquellas cosas que podrían ocurrir que me impidieran cumplir con los objetivos. Esos objetivos son, ¿qué es el objetivo? El objetivo es una contingencia, una proximidad de que suceda algo que tenga un impacto en los objetivos. El impacto puede ser positivo o negativo, pero a nosotros nos interesan los objetivos negativos porque esos son los que impedirían alcanzar el objetivo previsto. Lo primero que tenemos que analizar frente al riesgo es con qué asiduidad se presentan, cuál es el intervalo de probabilidad de que ocurra, en definitiva, la probabilidad de ocurrencia. Tenemos alta probabilidad de que ocurra, media o baja probabilidad, y esto nos lo va a dar directamente la estadística, la estadística probabilística, y también vamos a ver que, y no solamente eso, sino de que eh, qué probabilidad tenemos que ocurra ese hecho que va a afectar el logro de mis objetivos, es decir, la probabilidad, y cuál es la consecuencia, qué daño podría generarme, mucho, poco o nada. Eh, y además, una vez que tenemos estos dos elementos, entonces lo que tenemos que ver es si realmente existe la amenaza, existe la probabilidad de que ocurra algo negativo, cuán vulnerables somos a que ocurra eso, es decir, eh, qué controles tenemos dentro de la organización o cuáles son los controles, o si no tenemos hay que irlos pensando, pero lo que hay que analizar de estos dos elementos, la amenaza y la vulnerabilidad, me determina cuál es el riesgo. Y de ese riesgo del cual yo conozco la probabilidad, el daño, la amenaza, la vulnerabilidad, yo determino la posibilidad o defino, diseño cuál es el control, la medida que control que debería desarrollar dentro de la organización para que, eh, para que ese riesgo no afecte a mis objetivos o afecte lo menos posible. De esto se desprende entonces la idea de por qué decimos que un buen sistema, un buen plan de organización en realidad es un sistema de control interno. Corresponde un diseño del control interno. Y ese control interno tiene este apelativo de interno porque los controles se llevan a cabo dentro de la organización. Las decisiones, los controles se concretan dentro de la organización, y los controles que se hacen desde afuera, que podría ser que ustedes muchos ya han cursado auditoría, muchos que ya podrían cuando ustedes se acercan como auditores a la empresa, lo hacen desde la perspectiva de evaluar si la empresa ha hecho estos análisis. Nosotros ahora estamos al
del otro lado del mostrador y lo que estamos haciendo es evaluando los riesgos y si no hay riesgo, y si hemos detectado, mejor dicho, la amenaza y la vulnerabilidad, hemos definido qué tipo de control o qué tipo de actividad de control se va a llevar a cabo dentro de la organización. Por eso se llama control interno. Cuando nosotros estamos para organizar, tenemos que determinar cuál va a ser. eh, cuando estamos organizando, tenemos que determinar cuál va a ser la estructura y hemos dicho del cómo se van a hacer las cosas. Tenemos a su vez dos herramientas. Dos herramientas que son la diferenciación y la integración. ¿Qué es diferenciar? Diferenciar es, como tal cual, como lo venimos diciendo desde la primera clase, fraccionar el trabajo. Hay que desmenuzar el negocio, hay que conocerlo a fondo para poderlo organizar. Y luego es el modo de fraccionar la información. Y luego tenemos la cuestión referida a cómo vamos a coordinarlos, esa es la segunda instancia, esa es la integración, cómo vamos a coordinarlo para poder alcanzar los objetivos. Entonces, ¿cómo se hace la diferenciación, que es la separación de todo para que podamos conocer todo lo que ocurre y cómo se hacen las cosas? Puede ser horizontal, vertical o espacial. La diferenciación horizontal me habla de dividir el trabajo a un mismo nivel de jerárquico. La diferenciación vertical me habla de cómo se hace el trabajo según los niveles de autoridad. Y la diferenciación espacial me habla de la dispersión geográfica. Veamos un ejemplo. Una diferenciación horizontal me muestra cómo se van a hacer las cosas dentro de la organización a un mismo nivel, de autoridad, mismo nivel jerárquico. Y entonces me permite que aparezca en escena esta línea imaginaria roja en la cual, ¿no es cierto?, esta línea imaginaria roja, para la cual nos muestra que cómo se van a hacer las cosas a través de un proceso de ingeniería, a través de un proceso de producción, un proceso de mercadeo, un proceso de finanza y un proceso de personal. ¿Sí? Eso en un mismo nivel jerárquico. Ahora, en el próximo nivel jerárquico vamos a tener otras actividades. Bien. Ahora, la diferenciación vertical la podemos ver en este otro organigrama, donde decimos que muestra cómo vamos a hacer las cosas según los niveles de autoridad. Entonces acá podemos observar que acá tengo una gerencia general, acá tengo asistentes, acá tengo subgerencia, acá tenemos jefatura, acá tenemos supervisores y acá tenemos operarios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el análisis acá? O cómo se responde a la pregunta, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo vamos a organizar? Lo analicemos desde una perspectiva vertical. A ver, desde una perspectiva vertical, y entonces podemos saber cómo se van a hacer las cosas según los distintos niveles de autoridad. La diferenciación geográfica me habla de la dispersión geográfica, todo cómo se van a hacer las cosas en el espectro geográfico. Podría ser área América, área Europa, área Pacífico, podría ser zona norte, zona sur, zona central, zona patagónica, zona de pampeana, zona de Cuyo, zona del noroeste, puede ser Latinoamérica, puede ser África, puede ser Medio Oriente. Es decir, como ustedes hayan dispuesto su proceso, cómo se va a hacer la dispersión. Luego tenemos, vamos a ir a ver si se animan ustedes a identificar en este organigrama qué tipo de diferenciación hemos utilizado.
Bien, esto lo van a resolver y si tienen alguna duda lo conversamos en clase. Bueno, la integración. Una vez que ya hemos hablado de que para organizar se necesita primero dispersar la diferenciación y luego tenemos que coordinar. La coordinación es responsabilidad de la alta dirección. ¿Y con qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para lograr la integración? La primera herramienta son estas de la columna celeste: la formalización, la centralización, el ámbito de control, la estandarización y la normalización. Bueno, las reglas y ¿qué son la formalización? La formalización es que las pautas, las reglas, las políticas y los procedimientos tienen que estar por escrito. Es la mejor manera de que ésta se cumpla y que realmente favorezca el proceso de integración, es que todo el proceso de formalización se haga a través de procedimientos por escritos. Luego tenemos la segunda herramienta, que es la centralización. Y la centralización nos habla de definir el lugar donde se van a tomar las decisiones. Va a ser fuertemente centralizado como una empresa unipersonal o va a ser discutido a nivel general en órganos colegiados o vamos a tener centralización hasta cierto nivel de decisiones y el resto se pueden descentralizar en las decisiones operativas se pueden descentralizar siempre siguiendo las pautas generales, o puede ocurrir que algunas áreas de la organización, por la criticidad, por la importancia, estén centralizadas y otras que tienen un tinte más operativo pueda descentralizarse. Esto también tiene que estar escrito y normalmente se lo hacen manuales, tanto de organización como manuales de autorización. El ámbito de control es el número de subordinados o supervisado que puede tener una persona. O sea, lógicamente, racionalmente y eficazmente, eh, cuántas personas podemos controlar cada jefe. Entonces, tenemos un número de subordinados o supervisados. En este ámbito de control, este número de supervisados o subordinados, vamos a ver que va a depender del tipo de proceso productivo, va a depender de la dispersión geográfica, va a depender de cómo se haya producido la diferenciación horizontal o la diferenciación vertical. Es decir, que no tenemos una receta mágica, no tenemos un número ideal. Y también debemos decir que, como decimos, si es de carácter artesanal o es de carácter más normalizado el producto. Es decir, no tenemos una solución única. Cada caso va a ser objeto de un análisis particular. Y después tenemos el de la estandarización y la normalización, que es el hecho de establecer, para obtener productos estandarizados, el hecho de establecer estándares de los insumos, estándar del proceso y estándar del producto, ¿no? Pensemos en un proceso de comida, qué características tiene que tener la harina para que pueda ser procesado y tengamos pan de primera calidad y cuánto se lo debe cocer, qué otros aditamentos tiene que tener para que pueda hacer el pan que se coloca en la góndola y se vende. Eso nosotros ya sabemos cómo se preparan las medialunas que tienen su propio proceso, sabemos cómo se prepara el panini, sabemos cómo se prepara el pan francés, sabemos cómo se preparan unos bollitos. O sea, son todos productos distintos, pero todos sabemos de qué se trata. Quiere decir que hay un nivel de estandarización.
Cada empresa tiene su propia estructura, cada empresa tiene su propio diseño y estructura. No hay no hay un modelo que nosotros podamos decir, para panaderías tenemos esto, para casa de venta de indumentaria tenemos esto, para venta de librería tenemos esto, para fabricación de camiones tenemos esto. No, no hay. Quizás hay algunos donde los procesos son parecidos, pero la forma, acuérdense, la cultura de la dirección, el capital, la ubicación, el entorno, la normativa legal, todo va a determinar que cada empresa sea única en su diseño. O sea, sería tremendo que ustedes copien, si están organizando una empresa, abran un libro y copien un organigrama o abran una página web y copien el organigrama de un competidor. No tiene sentido, porque cada empresa es única, tiene su propia identidad. Y el responsable de hacer este diseño que permita lograr los objetivos va a ser la alta dirección, pero seguramente la alta dirección acompañada de un complejo, una alta dirección acompañada de un complejo eh, acompañamiento de asesores y especialistas. Ahí vamos a estar seguramente los contadores. Bueno, una vez que hemos logrado diferenciar, nosotros tenemos que entender que dentro de las organizaciones está formado por personas y también hemos generado el proceso de integración. Y este proceso de integración se va a hacer, puede generar relaciones formales, efectivamente va a generar relaciones formales, y estas relaciones formales están previamente definidas donde en manuales, en el organigrama, en flujogramas. Estas relaciones formales son las que se pueden identificar en el gráfico de un organigrama. Las relaciones formales generalmente marcan una relación de autoridad y jerarquía y de subordinación. Y estas se van a dejar en claro dentro del organigrama a través de líneas íntegras que relacionan los distintos sectores de la organización o áreas. Y también tenemos que estas áreas pueden vincularse a través de funciones staff. ¿Qué quiere decir funciones staff? Las funciones que se van a verificar también entre los distintos niveles de una organización, pero en un ámbito de asesoramiento no vinculante, que no refleja una relación de autoridad y subordinación, ¿sí? Y por último, tenemos que existiendo personas dentro de las organizaciones, existiendo organizaciones que son de tinte familiar, van a existir relaciones informales, porque van a ser que van más allá de la autoridad y de los niveles jerárquicos, van a existir relaciones entre personas. Y estas relaciones entre personas van a tener su efecto también en el funcionamiento y en el logro de los objetivos. Hemos dicho entonces que organizar implica el diseño y la definición de la estructura, el diseño de toda la organización y el desarrollo de la estructura. Y en esa estructura vamos a decir que cada uno de los sectores que forman parte de la estructura desarrollan distintas funciones. Por eso es que ahora vamos a comenzar a hablar ya no de áreas en sentido ambiguo o abstracto, sino que vamos a hablar de áreas funcionales. ¿Qué es un área funcional? La área funcional es una agrupación de personas que tienen en común objetivos, tareas, funciones y que están interrelacionadas. Es un área funcional. Un área funcional es el área de producción, el área de comercialización, el área de personal, el área de administración, el área de almacenes. Esos son los sectores, áreas funcionales que interactúan dentro de una organización. Conjunto de personas
que tienen en común objetivos, tareas, funciones y que actúan interrelacionados. Ahora, ¿cómo definimos las áreas funcionales o departamentos? Según los procesos productivos, según las funciones, claramente, según los clientes, según las áreas geográficas, según los productos y servicios. O sea que podemos departamentalizar según cualquiera de estos criterios. Un departamento que la departamentalización o el área funcional por productos o servicios no, sería, por ejemplo, el caso de un hospital donde hay un área de cirugía, un área de radiografía, un área de pediatría, un área de farmacia, un área de odontología, de laboratorio técnico, etcétera. Es la segunda opción que tenemos que puede hacer por proyecto, que es el caso típico de las empresas de consultoría, donde lo hacemos según los distintos proyectos con que trabaje esa consultora. Esa consultora va a trabajar entonces, puede trabajar en proyectos privados, en proyectos públicos, en proyectos de logística, en proyectos inmobiliarios. O sea, va a depender por tipo de proyecto, se va a organizar. La departamentalización geográfica que se acerca infinitamente o se inspira dentro de la, de la diferenciación geográfica nos habla de que podemos organizar una empresa según, por ejemplo, la distribución geográfica que tengan, la diferenciación geográfica que tengan y, y luego tenemos la departamentalización por cliente. La departamentalización por cliente puede aplicarse, por ejemplo, en una empresa que venda de acuerdo al tipo de persona para quienes el trabajo es ejecutado. Por ejemplo, en una gran tienda, pensemos en la tienda San Juan, la tienda San Juan tiene un área de telas, tiene un área de ropa de cama, tiene, o que le llaman blanco ellos, tiene un sector de niños, un sector de bebés, un sector de femenino, un sector de hombres. Entonces, para quién se realiza el trabajo. Pero eso no solamente lo vemos en estas tiendas, sino también lo podemos ver en un banco, de acuerdo al tipo de cliente. Por ejemplo, imaginemos de repente el banco macro. El banco macro tiene un área de clientes comunes, un área o de área oficial o institucional. También tiene un área de la banca agraria o la banca de comercio internacional. Entonces vamos a ver que depende o de hipotecarios, va a depender del tipo de empresa, del tipo de cliente que yo tenga, lo vamos a ir em, vamos a ir organizando. Y esto es para qué es lo que qué es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es la especialización en la atención al cliente. Bueno, también puede ser por procesos, ya hemos visto, dentro de una organización, de acuerdo al proceso que se lleve a cabo dentro de la organización para obtener los objetivos. Y después también tenemos la departamentalización por tiempo, que son aquellas empresas en las cuales, sea por un requerimiento social, como puede ser la policía, el hospital, los bomberos, están disponibles y hay que prever personal para atender los turnos 24 horas, 7 días a la semana y los 365 días al año. O pueden ser los negocios, los Dractor 24, los Dractor 24 también, que prestan el servicio de atender las necesidades comunes habituales de la gente, también pueden tener o departamentalizarse u organizarse turno mañana, turno tarde y turno noche, por ejemplo. Las áreas funcionales de una empresa, cuando nosotros nos organizamos por funciones,
y es el criterio que va a desarrollar la cátedra. De todas las opciones, tomamos las funcionales. Tenemos el área de producción, el área comercial, el área financiera y el área de personal, el área de administración. ¿Cómo vamos? Les había dicho que una cuestión que impacta dentro de una empresa, la organización de una empresa, es el tamaño. Cuanto mayor sea el tamaño de una empresa, vamos a tener más división de trabajo, más coordinación, más personal, más burocratización, más especialización, más formalización, más descentralización. Es decir, pero si tuviéramos una gran empresa con una alta automatización, vamos a necesitar menos personal operario y más personal especializado. O sea, esta concepción del tamaño es muy importante trabajarla, sobre todo desde la perspectiva del dueño de la empresa. El empresario y el dueño del capital tienen que tener muy en claro frente a qué nos encontramos, y también lo tiene que tener en claro quien está a cargo del proceso de organización. Otro elemento importante que hemos dicho que era la tecnología. Recuerden ustedes que la tecnología me habla de la sofisticación del sistema técnico. Si voy a trabajar en sistemas técnicos no rutinarios, es cuando hago una producción por encargo, una torta de 15, una torta de casamiento, eh, souvenirs, pero también una máquina especial que necesito para la fábrica. También necesito, pueden ser sistemas técnicos rutinarios, es la producción en serie, donde tengo los delantales, los uniformes para los chicos, masita, maicenita, tarta, flora. Esto es normal, ya sabemos que ya está estandarizado. Y por ejemplo, que nos vendan una PC o una notebook de determinadas características o una impresora no nos lleva a tener que establecer todo un plan especial de producción, como es en el caso de los no rutinarios. Y bueno, en el sistema altamente automatizado, que es la producción, no sé, en serio, producción continua, es el caso típico de la extracción de petróleo, donde la extracción de petróleo se concreta a partir cuando se detecta la capa donde va a fluir el petróleo, comienza a funcionar y eso va a funcionar hasta que se agote. O sea, no importa si hay feriados, si hay fin de semana largo, nada. Es particular la forma de trabajo. Entonces, ¿y qué es la tecnología? Bueno, la tecnología en realidad es el conjunto de conocimientos que están disponibles en una sociedad en un momento determinado. Hasta el siglo XIX, cuando se producen los grandes desarrollos, principio del siglo XX, donde se producen los grandes desarrollos en teoría económica, nosotros decíamos que la función de producción, acuérdense de economía, que la función de producción era la función de producción dependía de una variable y después establecíamos todas las otras variables. Hay una que se ponía con una T mayúscula, que era la tecnología, como ceteris paribus. Pero la tecnología hoy en día es súper dinámica. Entonces, todo el conocimiento se vuelve obsoleto en todo momento. La tecnología hoy ya no puede ser parte de un ceteris paribus, sino que hoy la tecnología nos hace revisar nuestros procesos productivos permanentemente. Así que será un elemento a considerar muy especialmente en el proceso productivo y en el proceso de organización. Hay muchas formas de hacer las cosas en una organización y fundamentalmente en la tecnología. No, yo les voy a comentar de tres nada más para que quede claro, son bien claros. Por ejemplo, la tecnología de mediación. La tecnología de mediación es la que se puede dar, vamos por el ejemplo que es más fácil, en un banco.
supongamos un banco que tiene 3 sucursales, ¿no? Sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, y el cumplimiento de los objetivos de este banco es la sumatoria de estas 3 sucursales. Si por alguna razón, porque ha disminuido la cantidad de clientes o hay problemas con el personal, o por la razón que fuere, una de estas sucursales desaparece, la 1, la 2, la 3 desaparece, el banco sigue existiendo porque sigue cumpliendo sus objetivos con las sucursales que tiene, más la casa matriz, ¿no es cierto? Las sucursales más la casa matriz. La desaparición o la eliminación o la omisión de algunos de estos componentes no impacta en el cumplimiento de los objetivos que ha establecido para el banco. Ahora, en la tecnología, en donde la vinculación es duradera, donde hay una vinculación muy fluida, se da, por ejemplo, en la fabricación de automóviles. Y discúlpenme si hay algún detalle que se me escapa. Vamos a suponer que para la fabricación de un automóvil, en la fase 1 lo que ponemos es el chasis. En la fase 2 ponemos toda la parte electrónica, y en la fase 3, para simplificar, vamos con la carrocería. Entonces, en estos términos, si llega a faltar la fase 3, no logro el producto terminado. Si me falla la fase 2, no tengo el producto terminado, y si me falla la fase 1, no tengo el producto terminado. Fíjese en la diferencia con el banco, que a pesar de que le falte una sucursal, él puede seguir trabajando y logrando sus objetivos y brindando su servicio. Los podrá acotar lo que ustedes quieran, pero sigue prestando su servicio. En cambio, en una producción de tecnología de vinculación directa, duradera, si falla alguna de las fases, no puedo obtener el producto terminado, no puedo cumplir mi objetivo. Esto es importante porque esto me lleva a pensar en la definición de los controles internos, que era organizar. Y por último, tenemos una tecnología intensiva donde un médico clínico, donde una persona se acerca para recuperar su estado de salud, y un médico clínico va a pedirle una opinión a un cardiólogo, también le va a pedir opinión al fisioterapeuta. Según lo que nos diga el médico, el cardiólogo, vamos a pedir un fisioterapeuta, un nutricionista. Ellos dos van a intercambiar información. El fisioterapeuta se va a vincular con el clínico se va a verificar con el laboratorio, porque también va a pedir laboratorio, y también nos vamos a vincular con la enfermera, y por último con el proceso de servicio administrativo. Todo esto para brindar el servicio de restablecimiento restablecimiento. Es decir, que para yo obtener el producto final, que es restablecer la salud al paciente, tengo que dar intervención a todos estos sectores. Ya no hay una afluencia lineal como era en el caso anterior, ¿sí? En la cual decíamos la suma de las sucursales o la suma de la fase 1, 2 y 3, sino que acá hay una interacción fluida y, como dice la palabra, una tecnología intensiva. Bien, el modelo de sistema abierto, el enfoque de sistema surge dentro de la organización, como hemos dicho, trayéndolo de la biología y sabiendo que las organizaciones están formadas por personas, entonces, y que se verifica el principio de la sinergia y de la holística. Esto nos lleva también a ver que el sistema puede ser abierto y cerrado, que un sistema cerrado no existe porque es una descripción que lo necesitamos para explicarlo al sistema abierto. El sistema abierto es el que es permeable, que se vincula fuertemente con el entorno. Todavía no hemos dicho qué es el entorno, ¿no? Pero digamos que la sociedad, que una empresa, una organización, tiene input que logra a través de su contacto con el exterior, tiene un proceso de caja negra que es la transformación, todo lo que ocurre dentro de la organización, y tiene output que lo hace, son las áreas de contacto con el exterior.
¿Realmente podemos verla una empresa como un sistema donde se verifica el principio de sinergia y el holístico? Pues sí. Pensemos en un cliente, pensemos en un cliente que eh, se dirige al área de venta porque quiere pedir comprar algo. Bueno, el área de venta le puede decir que lo tiene a ese producto o que lo tiene que producir. Entonces, el área de venta le emite una orden de producción al área de producción. Y luego el cliente lo llaman, porque es un producto específico, lo llaman y se pone en contacto con diseño de producto. El diseño de producto genera el diseño y se conecta con el área de producción. El área de producción le pide a compra que obtenga todo lo necesario de los proveedores. Y allí tenemos la materia prima, más el diseño que me dio el área de diseño de producto, yo lo tengo listo al producto. El área de venta me comunica al cliente que ya tengo el producto. Entonces, concreto, ¿no es cierto? Va a concretar la operación de venta y producción le va a entregar el bien al área de entrega, al área de despacho. ¿Sí? Ahora, el cliente pues, comienza a aplicar y puede ser que tenga un problema en la máquina o que necesite capacitación para aprender. Entonces le pide servicio de postventa a la empresa. ¿Ven cómo es la constante vinculación de todo lo que ocurre en el ámbito de la empresa que está en marrón, ¿sí? Y todo lo que ocurre dentro de la empresa está en celeste y vamos a identificarlo con todo lo que ocurre afuera de la empresa. Entonces, evidentemente, podemos decir que la empresa puede ser vista como, o la organización puede ser vista como como un sistema abierto. En ese sistema abierto vamos a ver que tenemos recursos materiales, vamos a ver los inputs, recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros y recursos mercadológicos. ¿Qué son los recursos mercadológicos? La información de mercado. Luego se someten al proceso dentro de la organización, ¿sí? La cual tiene que tener en cuenta las restricciones ambientales, la legislación. Para definir la cantidad hay que tener en cuenta la oferta y la demanda, la coyuntura económica, cómo vamos a vender en efectivo o a crédito, la cultura y la educación de la gente, las condiciones geográficas, el clima, etcétera. Pensemos, ¿no? ¿Y cuáles son qué es lo que sale, los outputs, los resultados? Son los servicios, los productos, los residuos, los desechos, la investigación y desarrollo que puede generar nuevos productos, las compras, las personas, los empleados de pedido, sueldos, dividendos, eh, cuentas a pagar, facturación, entrega a cliente, publicidad, venta, información para el mercado. Y todo lo que sale permite retroalimentar el proceso de inputs. El sistema de organización podríamos mirarlo así también, donde tenemos una empresa, una organización que tiene un límite que nos permite hablar del interior y del exterior, que en ese exterior está el entorno y que ese entorno se ve afectado por factores económicos, factores socioculturales, factores políticos y legales y factores tecnológicos. Y que en ellos se verifica la entrada de insumos, proceso y la salida. El entorno puede ser del sector de la economía donde trabaja, cultural. Hay gente, hace algunos años era impensable pensar en un turno corrido en un negocio, porque en Salta se dormía la siesta.
o clases en horario de la siesta, imposible. Sectorial, ¿cuál es el sector minero? Tiene ahora auge el vino. ¿Qué ha pasado con algunos productos? ¿Qué problemas tenemos en las áreas agrícolas, ganaderas? Estamos teniendo problemas culturales. Los culturales tienen que ver, por ejemplo, con el régimen de comida, el régimen de vestimenta, lo que consume. Podemos traer acá ballet, música clásica, o nos gusta más la música folclórica, la feria del libro, bueno, etcétera. La cuestión económica. La cuestión económica, evidentemente, es si mi producto va a ser insertado en el mercado, si lo va a recibir, si lo va a rechazar, si está fuera de... Si el mercado está rechazando algún producto por alguna cuestión especial, etc. Después también hay cuestión acá en esto tecnológico, ya hemos dicho la disposición de la información. Hay algunas economías, algunos países que están cerrados y no dejan entrar la información. Los recursos humanos, si tenemos que capacitarlos nosotros o tenemos una universidad o una tecnológica cerca que nos provea mano de obra capacitada. Los recursos físicos, si los tenemos disponibles cerca, nosotros tenemos el campo donde producimos o el feedlot donde producimos carne, o el recurso físico lo tenemos que traer de otro país. Y después tenemos dónde están los clientes y los consumidores. ¿Dónde están? Están lejos de la organización, qué opinan, cuáles son sus preferencias, etcétera, etcétera. El momento 3, que se refiere a mirar, que era la tercera etapa del proceso, que implicaba que miremos la organización de nuevo para ver si lo planificado se está cumpliendo. Si lo planificado no se está cumpliendo, hay que pensar si hemos planificado bien. Y si está bien planificado, también tenemos que pensar si estamos ejecutando bien o hay algunos ajustes que hay que hacer a la planificación o a la ejecución para que esto nos muestre resultados de eficacia. También dependerá del momento en que se concrete, la actuación del profesional dentro del proceso de organización. Puede ser que esté en la etapa del ciclo de vida de la empresa en el que ya está bajando la curva. En ese caso hay que empezar quizás en un proceso de reorganización y vamos a ver que existen distintos procesos de reorganización y esto genera el cambio en las organizaciones. Evidentemente, entonces, las organizaciones están sometidas permanentemente al cambio. El cambio se produce en el mundo y como estamos en un ambiente globalizado, todo termina impactándonos. ¿Sí? La innovación tecnológica, la desregulación, hoy tenemos el tema en nuestro país de la desregulación, el precio y la disponibilidad de la energía, que hoy también es un problema. Otra cuestión es la creciente sofisticación del mercado, de la demanda, las cuestiones ambientales, si vamos a tener el niño o la niña, si tenemos periodos vamos a tener sequía o no. También hay que tener en cuenta todo la inestabilidad política, porque tenemos el caso no solamente de la guerra que sí nos ha impactado, sino que también otras cuestiones ideológicas que pueden generar problemas con mercados donde nuestros productos se instalaban fácilmente. También tenemos que tener, si tuviéramos el caso de un gobierno proteccionista, el hecho de cerrar fronteras también afecta. Y también tenemos el proceso de privatización, el que estamos viviendo,
Y obviamente el proceso de pandemia, porque la pandemia en su momento álgido está viviendo, eh, tuvimos que cerrar el mundo, pero la verdad es que la pandemia hoy en día sigue pendiente, nada más que no ha alcanzado los niveles críticos, pero la pandemia existe y cada vez con nuevos virus. Bueno, cuando hay que hacer un cambio dentro de la organización, puede ser que lo que estemos planteando puede ser una reingeniería de procesos o podemos pensar en un dimensionamiento correcto de la organización, podemos pensar en un proceso de tercerización de alguna de las actividades dentro de la organización. Podemos pensar en organizaciones horizontales, es decir, donde la diferenciación vertical sea mínima y podemos también revisar el tema del procesamiento de la distribución, ¿no? De la distribución de los productos. Bien, hay que tener en cuenta que cuando estamos organizando una empresa, hay que tener mucho cuidado que no estemos creando lo que puede haber sido un pequeño animalito, un pequeño ser vivo, eh, que mientras crecía, mientras actuaba en los primeros tiempos, era dinámico, era, tenía intenciones de crecer, pero a veces a nosotros nos gusta la idea de que nuestras organizaciones crezcan y es la apetencia de muchos. Cuando nosotros pensamos en la apetencia de que crezca, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Porque pensar, hay que tener cuidado de que no creamos, que no demos espacio a un dinosaurio. Fíjense cómo se mueve el dinosaurio. El dinosaurio crece, ¿no? Es voraz, porque lo que busca creciendo es devorar los mercados, es voraz, pero tiene algunos problemas, ¿no? Fíjense en ustedes, quiere comerse el mercado, pero no tiene cómo llevarse el mercado a la boca. ¿Por qué? Porque tiene unas manitas muy pequeñas, es decir, que quizá a veces tenemos la intención voraz respecto del mercado, pero no tenemos una fuerza de venta que nos permita capturarlo al mercado y poderlo irlo devorando, ¿no? Además, cuando se mueve dentro del mercado es torpe porque en su afán de comerlo, de tragarlo todo, va aplastando. Y cuando va aplastando, va perdiendo competidores, lo cual en algún momento lo va a dejar solo y va a generar un monopolio complicado. La otra cuestión, a veces de tan voraz que es que a veces ya devora, destroza el mercado y ni siquiera le reditúa en algún beneficio. Y ahí también hay que tener cuidado con la cola, porque la cola no la ve, no la maneja, digamos, eh, voluntariamente, sino que como se maneja con tremendo cuerpo, porque hemos hecho una corporación inmensa, a veces algunos sectores, las colas son tan torpes que también cuando se mueve el dinosaurio, terminan produciendo daños. Y a veces esos daños son impensados. A veces es el punto débil del dinosaurio, la cola. ¿Sí? Porque es tan difícil pescarlo de otros lados que quizás el modo de que haya de poder destruirla a la empresa o ganarle la competencia es tomar la cola y entonces hay que tener en cuenta dónde es su punto débil. Hay que tener mucho cuidado con las empresas dinosaurio, mucho cuidado. Pero no todo termina aquí, ¿eh? Muy- Acá tenemos que tener en cuenta
que todo este proceso que involucra, el proceso de organización, que involucra el riesgo también que el proceso no resulte bueno. Existen ahora, desde hace algunos años, las denominadas incubadoras de empresa. Las incubadoras de empresa, tal cual como se ven, son un sistema, la- o las incubadoras de negocio o vivero de empresa, como lo llaman en España. Lo que tienen es un espacio, le proveen a la entidad un espacio físico y mucha asistencia técnica especializada que generan que este proceso de organización se acelere, ¿no? Se acelere, ¿sí? Y de esa manera se ponga en marcha y la podamos dejar sola, ya caminando, para que logre sus objetivos. Eh, no es solamente la incubadora, no es solamente quien alquila un espacio físico o asesora, sino que también le sirve de mentoría y también le sirve para incorporarlo a la red de contacto para que pueda tener asegurado un ambiente, un entorno donde pueda cumplir sus objetivos la organización. Las incubadoras de empresa, entonces, prácticamente disparan las empresas cuando ya han tenido un cierto grado de madurez, ¿sí? Madurez. Le aseguran producción exitosa, los acompañan, son acompañantes durante 1 o 2 años. Depende del tipo, hay algunos que consideran que en 6 meses tienen que estar afuera de la incubadora, dependen del tipo de empresa o de objeto, pueden estar hasta 2 años, que es que considero un tiempo razonable. Bueno, ahora estamos listos para trabajar con el contador Maigua el tema de organigramas. Y muy bien, nos vemos más adelante. Hasta luego. Gracias. No se olviden del botón de salida.